Saludos y besos en el centro de la amapola para Kike Robledo hasta Torreón, Edgar Ramírez que se hizo nuevo suscriptor, aquí está el relajo crack, Leopoldo Plazasola hasta Matehuala, San Luis Potosí, Memo Miranda, José Pacheco, Carlos Solís, Raúl Castro, Rigoberto Herrera hasta LA y Esmeralda García hasta Vainilla City, o sea, Papantla, Veracruz. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada les cuento, consumir este canal evitará que idolatres futbolistas de cartón. Por cierto, únete al canal, sé miembro, en la descripción te dejo el link. En México existe hasta de sobra el talento en las canchas de fútbol. Si usted un día se pasea por los campos de las ligas municipales, en los torneos de los soles, los barrios, usted verá desfilar a muchos jóvenes que aún siguen tomando este deporte como pasatiempo sin darse cuenta que muchos de ellos tienen un exceso de calidad envidiable en los botines. Sin embargo, la corrupción en las canteras del fútbol mexicano, la falta de visorías reales y la mano negra que existe para hacerse profesional es un vicio que no soltará el fútbol nacional porque al final de cuentas es un negocio. Sin embargo, hubo alguien hace algún tiempo que hizo añicos esta regla y no por nada. El nombre de Julio Daniel Frías, alias El Maleno, es de aquellos futbolistas que se le pueden rendir tributo y ser parte de un objeto de culto sin problemas. Porque fue un jugador que rompió los esquemas, los estratos sociales y es de los últimos jugadores mexicanos que demostraron que la humildad lo puede llevar lejos. Nunca olvidando su pasado, sus raíces, ni quién fue, ni qué hizo. Pues para él hubiera sido más fácil tomar el camino lineal, el de una vida de perros dentro del mundo del vicio y del hampa. Sin embargo, el fútbol lo rescató para siempre. El Maleno fue un tipo que estuvo arropado por los vicios, por las sustancias prohibidas cuando era muy chavo. Pues las carencias en el hogar y el abandono por parte de sus seres queridos, en este caso su padre, fueron el caldo de cultivo para moldear a una persona perdida, olvidada en lo social. Creció en medio de la adversidad y donde el futuro era su presente. En una de las colonias más populares de Ciudad Juárez, Julio emprendió el viaje de la vida. Su madre, quien siempre le apoyó y trató de sacarle adelante, fue el artífice de su apodo. Siempre lo quiso y lo protegió. Ella y su hermana le dieron parte de sus armas para que se enfrentara al mundo. Sin embargo, hubo muchas partes oscuras en su infancia, donde las malas amistades lo llevaron por la vida fácil. Sin embargo, el fútbol se presentó en su camino y este nunca lo dejó. Aquí es donde podemos decir que muchas veces la pasión por este deporte puede sacarnos del abismo. Pues a diferencia de los famosos hijos de papi, quienes tienen todo arreglado para hacerse estrellas entre comillas, buscan ser profesionales, solo por la fama, dinero, por ser el foco de atención por el nombre más no por el hombre y el talento de este. Ejemplos hay muchos, y ahora en el profesional, este prototipo de jugadores malos son los que abundan y los que incomprensiblemente aclama un sector de la afición. Sin embargo, el Maleno utilizó al fútbol para salir de ese abismo inmenso que lo estaba devorando poco a poco. Pues Frías nunca soñó como tal llegar a la cima del éxito, y esa despresurización fue lo que lo ayudó en parte a ser un ídolo en su ciudad. Un tipo que vino desde abajo, que se encontró la fortuna de hacer una prueba y pasarla con puro talento, en un equipo que buscaba verdaderos futbolistas y que empezó a visorear a los jóvenes talentosos de la ciudad. Es ahí donde yace lo emotivo de esta historia. Si alguien se dignara a buscar plata en los barrios, seguro encontraría oro, pues el Maleno era eso, un tipo con talento, con hambre de salir de la desesperanza y quien al final del día solo le bastaron 3 años, muchos goles y un sinfín de ovaciones de la gente, que antes lo veía con desprecio en la oscuridad del vandalismo y de la triste realidad de la juventud, que navega en la vida sin oportunidades de crecer. Prepárate, porque esta historia, la del Maleno, te sacará una lagrimita de los ojos y te hará añorar aquellos tiempos donde en México había jugadores profesionales de verdad, los que se partían el alma en cada centímetro de la cancha, quienes luchaban por ser los mejores y no por ser los que más anuncian productos o malbaratan ese famoso sueño europeo que hoy en día es la clásica de estos perdedores.
Es por eso que hoy te presento de albañil a ídolo de la Liga MX, el increíble éxodo del Maleno Frías. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Existe por allí gente muy tonta que dice que el pobre es pobre porque quiere. Sin embargo, las estadísticas dicen que una minúscula parte de la sociedad es la que puede salir de la pobreza y vencer todos los factores económicos y sociales que tienen en su contra. Pues bien, la historia del Maleno Frías es un ejemplo de cómo un hombre con la mentalidad de hierro, con la determinación de un león en plena cacería, puede vencer sus demonios y lograr cosas impensables, y que no se anduvo con jaladas de quejarse de su entorno para salir adelante como lo han hecho muchas otras divas que tienen el camino de a pechito para llegar a su debut en el fútbol mexicano. Julio Daniel Frías Adame nació el 29 de marzo de 1979 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Creció en el seno de una familia muy limitada, y esto fue ocasionado porque, como señalamos anteriormente, su padre los abandonó cuando el Maleno apenas tenía 7 años. Esta situación se convirtió en algo muy doloroso para él, por lo que siempre ha preferido no ahondar en aquellos detalles cuando lo entrevistan. Por tal motivo, su madre tomó al toro por los cuernos y se convirtió en la jefa de familia. Encontró trabajo del otro lado de la frontera y se empleó en el campo como recogedora de cosechas, pero tenía que estar fuera de casa durante 3 semanas solo para llevar el pan a su mesa. Maleno, quien fuera llamado así por sus familiares y amigos debido al parentesco con el personaje Madaleno, cuenta que su mamá quería otro futuro para él. Estas textuales son sus palabras: cuando tenía 13 años, mi mamá me llevó al otro lado porque quería que estudiara allá. Los polleros que nos ayudaban a cruzar el río Bravo usaban las cámaras de las llantas de camiones, las inflaban y ponían unas tablas. La pasada estaba más fácil en aquellos años, no había tanta restricción como hoy. Sin embargo, Daniel Frías no aguantó vivir allá, por lo que regresó a Ciudad Juárez para estudiar la secundaria, pero no pudo sacar su certificado porque le faltaba acreditar 2 materias. Además, se tuvo que colocar en una maquiladora de arneses para ganar feria y tener un poco de sustento. De hecho, tuvo que alterar su acta de nacimiento para que le dieran trabajo porque no aceptaban menores de 16. Fue así como, lejos de su madre, bajo la supervisión de su hermana mayor, y siendo un joven que le gustaba el cotorreo y echar la reta en el barrio, también quedó expuesto a un contexto muy difícil porque el pandillerismo, las malas amistades y todo lo que se meten lo fueron jalando poco a poco, hasta que entró de lleno a ese mundo. Así lo contó el mismo día en una entrevista. En aquellos tiempos era imposible no involucrarte en una pandilla, porque en la colonia salíamos a jugar fútbol y ahí comenzábamos a friccionarnos con chavos de otros barrios. Cada quien quería cuidar su territorio. Tenía 14 años cuando me metí en eso. Trabajaba, pero en la tarde y en la noche me la pasaba de vago. A los 15 años probó la caspita del diablo por primera vez y le gustó. Además, al estar en un barrio tan cerca de la frontera, donde el vicio se mueve con tanta facilidad y donde cualquier adolescente descarrilado tiene acceso a ganarse una lana como mula de lampa, fue muy fácil que Maleno se perdiera en el camino. Afortunadamente, pudo ver la luz gracias a 2 factores que para él fueron mucho más importantes que el vicio, y así lo relata el mismo delantero que se llegó a convertir en un ídolo de Juárez. Estuve en una pandilla en mi juventud, conocí de todo un poco, pero también te ayuda a sobrevivir. Sí, también me tocaron los malos hábitos y salí por amor a mi familia, a mis hijos y al fútbol. La vida lo bendijo con la llegada de su primer hijo cuando tenía 18 años. En este punto es importante recordar lo doloroso que fue para él perder a su padre, y por lo mismo, él se prometió a ser distinto, darle un buen ejemplo a su hijo, y se amarró las ganas de echar relajo para ponerse las pilas y sacar adelante a su familia. Por lo que cruzó el río Bravo y se fletó a trabajar como albañil.
Sin embargo, la vida le tenía un camino preparado, porque desde que era niño a Maleno le gustaba mucho más el fútbol que el desmadre. Cuando estaba echando la reta o jugando en el llanero, se olvidaba de todo. Y cuando el fútbol parecía desaparecer de su vida, mientras el Maleno cargaba botes de cemento y apilaba tabiques en la construcción, en los Soles de Ciudad Juárez lo buscaron en el año 2000, porque llegaron a la tercera división y sabían de su capacidad goleadora. De manera sorpresiva, el destino le estaba abriendo las puertas hacia su pasión, algo que lo rescataría para siempre. Hay algo que tienen en común jugadores como Romario de Sousa, Diego Armando Maradona, Cuauhtémoc Blanco y el Maleno Frías. Todos los anteriores se distinguieron por su habilidad mental, por definir engañando a los defensas y a los porteros. Estos jugadores se llevaban a sus marcadores porque eran mucho más rápidos, más inteligentes y sobre todo porque tenían la desfachatez de sacar la magia de los botines. Pero lo más importante es que ellos no se formaron en una academia fraudulenta donde solo trascienden los que tienen privilegios. Ellos se formaron en el barrio, en el fútbol llanero, y las calles fueron su centro de alto rendimiento. Así lo plantea el ídolo de los extintos Indios de Juárez, y dijo textual lo siguiente: yo fui criado aquí en los barrios de Ciudad Juárez, empecé a jugar en el amateur porque no había fuerzas básicas en esos años, pero también estaba en el pandillerismo y las sustancias. Mi ilusión era ser profesional, pero no había los medios y aunque me juntaba con la pandilla, mi anhelo hizo que no faltara los sábados y domingos a los partidos del barrio. Julio Daniel siempre estuvo vinculado a la pelota. Desde niño él prefirió el fútbol sobre el béisbol, a pesar de que su familia siempre fue ferviente del bat y las manoplas de forma profesional. Su tío, la Güera Adame, jugó con los Charros de Jalisco, los Algodoneros de la Unión Laguna, los Pericos del Puebla, entre otros. Por su parte, su hermano Rafael jugó en los Araperos de Saltillo, en los Rieleros de Aguascalientes y en los Toros de Tijuana. Pero él se enamoró del fútbol desde que era un niño. Es aquí donde está el punto de inflexión en su historia, porque aún en sus tiempos más decadentes, penetrar el área rival y meter goles a su estilo fueron el vínculo que lo ató con la realidad. Incluso su tío Enrique Mendoza lo llevó a jugar a su equipo llanero de categoría libre cuando apenas tenía 15 años. Al principio le pusieron en la portería, pero lo fueron probando hasta que se dieron cuenta que su mero mole estaba de 3/4 de cancha hacia adelante. Cuando nació su hijo y tuvo que partir del otro lado del río Bravo, también se tuvo que olvidar de esta parte que disfrutaba mucho, hasta que en los Soles le llamaron y se le metió la espinita de que el fútbol podría ser un pasaporte a una vida mejor. Pero ojo, porque su vida no fue tan fácil. De hecho, le costó mucho trabajo llegar a la primera división. Sobre todo porque en algún tiempo jugó sin recibir una remuneración económica. El camino que siguió para llegar a los Indios de Juárez fue el siguiente. Primero, lo buscaron en los Soles de la ciudad en el 2000. Ahí fue donde se comprometió a hacer un cambio radical en su vida y eso le permitió ser un jugador más rápido, mentalmente más ágil y también lo llevó a ser un futbolista mucho más talentoso. Por el fútbol mostrado en los Soles, los Astros de Ciudad Juárez se interesaron en sus servicios. En esa escuadra también destacó porque se dio cuenta que entre más ganas le pusiera a los juegos y entrenamientos, su objetivo estaría cada vez más cerca. Solo necesitaba mantenerse sano, fuera de las tentaciones y seguir avanzando en el camino. Fue así como la filial de Tigres en Ciudad Juárez lo fichó. Ya para el 2001 se dio un intercambio de franquicias. Saltillo Soccer, que era administrado por los Rayados, pasó a ser Tigres de Saltillo, mientras que la franquicia felina de Ciudad Juárez pasó a ser el equipo de Cobras, que fue gestionado por Rayados. Lamentablemente fue dado de baja en 2003 por un problema de varices y decidió emigrar a la ciudad del Paso con visa de turista. Esta es la parte más difícil de su carrera futbolística porque su calidad y su potencia en la delantera lo llevaron a jugar con los Patriots de la cuarta división estadounidense, donde le pagaban $200 por partido y tuvo que alternar el fútbol con la albañilería para mantener a su familia. Es aquí donde este crack se distingue por su carácter y temple, porque a pesar de haberse alejado de su sueño de llegar a primera división, nunca quitó el dedo del renglón y no se descuidó.
Para él fue muy difícil comer de forma sana y ver cómo sus compañeros en la obra se atascaban con los famosísimos lonches mientras él se llevaba una ensalada con un poco de proteína. Es aquí donde la vida lo recompensó, pues después de vivir 3 años en los Estados Unidos donde la estaba rompiendo con los Patriots, fue buscado nuevamente por un equipo mexicano de la Primera División A, llamado Los Indios, y lo convocaron para un partido de exhibición por falta de futbolistas. Pero ese mismo día, él tenía que presentarse con su equipo del otro lado del río Bravo. Así que midió el tiempo y cumplió con los 2 clubes, pero al terminar su partido con los Indios, se fue inmediatamente para jugar del otro lado de la frontera. Sin embargo, había dejado muy buen sabor de boca, por lo que Poncho Sosa lo buscó para ofrecerle un lugar en el equipo, pero solo para entrenar, porque ya se habían cerrado los registros. Sin embargo, el maleno no aceptó porque no podía quedarse sin ingresos, pero le ofreció prepararse, mantenerse en forma y regresar en 6 meses. Para ese entonces, Julio Daniel Frías regresó y se encontró con la sorpresa de que los 2 delanteros argentinos del equipo estarían ausentes para el primer partido. Darío Gijena estaba suspendido por un juego y Nicolás Saucedo estaba lesionado, por lo que el maleno tomó la titularidad y nunca la soltó. Frías fue una pieza clave para que su equipo consiguiera medio boleto para el ascenso en aquella histórica final en el Apertura 2007 cuando vencieron a los Dorados de Sinaloa por 7-0 en el global, y luego dar cuenta de la Fiera en aquella cardíaca final en el Nou Camp por el ascenso. Lo curioso es que le habían dicho que sería banca y que solo sería titular mientras los argentinos cumplían su castigo, y el otro se recuperaba, pero después de un poderoso arranque en Primera A, les dio baje con el puesto. Ya en Primera División, Indios tuvo un inicio complicado, por lo que el equipo se hizo de los servicios de Héctor Hugo Eugui. Con este cambio en el timón del equipo, se dio una de las historias más impactantes y conmovedoras que se ha dado en el fútbol mexicano, donde una franquicia pequeña, sin estrellas, con poco presupuesto, pero con la determinación de un genio del fútbol en el banco y 11 guerreros que salían a darlo todo en cada partido, se gestó quizá la experiencia más importante para la afición al fútbol de Ciudad Juárez. Los Indios llenaron de orgullo a la ciudad y poco a poco la volvieron la aduana más complicada para cualquier equipo del máximo circuito en aquel entonces. Eugui llegó para el Clausura 2008 y poco a poco se fue consolidando en su proyecto. Es muy importante resaltar que por el pésimo arranque y por lo difícil que era para un club de recién ascenso competir contra franquicias grandes, los Indios estuvieron a punto de descender en el Apertura 2009. Incluso al final del torneo necesitaban sumar 6 puntos en los últimos 3 partidos. Fue así como en la fecha 15 vencieron 2-0 al Puebla, en la 16 1-0 a Cruz Azul. En este punto, Juárez estaba salvado matemáticamente, pero en la última jornada, si ganaban a Chivas por 2 goles o más, tenían chance de meterse a la liguilla. Obviamente la historia se puso de su lado y con una de las mejores actuaciones en la carrera del maleno, donde metió un golazo bajando el balón dentro del área y bombeándolo sobre el guardameta de las Chivas, los Indios lograron la hazaña y se metieron a la fiesta grande, explotando en júbilo la grada y a millones de espectadores que no podían creerlo. En cuartos de final, derrotaron al Toluca ante un pletórico lleno en el partido de vuelta en Juárez, convirtiendo este partido en una de las fiestas futbolísticas más importantes que ha vivido esta ciudad. Lamentablemente, el sueño acabó en la semifinal con los Tuzos del Pachuca. Sin embargo, quedará para la historia cómo fue que un equipo con muy poco presupuesto y de la mano de un delantero ya maduro para hacer su primer año en la Primera División, llevaron la pasión futbolera a Ciudad Juárez como muy pocas veces se ha vivido en aquel lugar. En el portal Transfer Market es posible apreciar que este jugador en el 97 llegó a los Tigrillos, en el 2003 pasó a Cobras y de ahí se perdió un tiempo hasta 2007 cuando aterrizó en Juárez. Con los Indios jugó 123 partidos en total, anotó 36 goles y puso 4 asistencias. Pero estos números no se pueden comparar con la magia, con las caderas rotas, con los golazos y con la imagen de un ídolo que dejó en Ciudad Juárez. Al final de su carrera tuvo un paso muy breve por los Jaguares de Chiapas, donde jugó 11 partidos y marcó 2 goles. Pero se resalta que 5 de esos encuentros fueron disputados en la Copa Libertadores, donde también puede presumir de haber marcado un gol.
Luego de un semestre, regresó a Indios porque el profe Cruz le dijo que no estaba en sus planes. Además, su familia quería regresar al norte del país, sumado a que tenía la intención de ayudar a los indios a regresar a la primera división. Pero esa decisión fue para él la peor de su carrera, debido a que en diciembre del 2011 los indios fueron desafiliados por temas administrativos y Maleno no encontró acomodo en ningún otro equipo. Fue así como se apagó una estrella que le dio mucho brillo a la ciudad Juárez y terminó jugando fútbol de sala en los Estados Unidos. Actualmente vive en El Paso, Texas. Tiene canchas de fútbol 7 y busca promover el fútbol en los niños para ofrecerles una alternativa en una ciudad que tiene un contexto complicado en la relación a la violencia. Su deseo es poder llevar a cabo esta misión y replicarla en Juárez, para poder rescatar a los jóvenes que viven un presente similar al que él vivió hace algunos ayeres. Si has llegado hasta esta parte de la historia, te aconsejo traigas el papel para limpiarte las lágrimas. Porque la vida de Julio Daniel Frías es una historia de vasta superación personal y profesional. Quizá podemos atrevernos a decir que es el último ídolo de barrio que apareció en el fútbol mexicano. Hoy, a más de 11 años de su adiós de las canchas del profesional, Maleno cumple con el perfil de ese jugador que tuvo que pasar una vida muy dura para aprender a valorar las oportunidades. En la mayoría de las entrevistas donde le preguntan sobre su paso en el fútbol profesional, siempre argumenta que es algo que disfrutó, algo sin igual y que siempre por delante había un exceso de humildad. Maleno demostró que no hace falta tener palancas, tener amiguismos o compadrazgos para ganarse una oportunidad en el fútbol mexicano. Y encontró en el equipo de su tierra esa oportunidad que algún momento imaginó cuando jugaba en el barrio todos los días con los vatos de la cuadra, viviendo la realidad que día con día en diferentes zonas del país se vivía, el de la desesperanza, la violencia y el pandillerismo de las calles. Por eso el Maleno supo valorar aquella tarde cuando hizo la prueba con los Indios de Juárez, una franquicia que buscaba regresarle el fútbol profesional a la ciudad. Fue cuando la pelota se hizo su amiga, la que lo sacó adelante. Sufrió como nadie y cuando por primera vez pisó el Olímpico Benito Juárez, a su mente llegaron aquellos viejos recuerdos, donde pasaron como una especie de película, recordando de dónde venía, quién era y a dónde quería ir. Porque cuando el Maleno se volvió famoso y tuvo ese boom con el equipo fronterizo, su calidad en la cancha era innata. La gente que antes lo veía con desprecio ahora se convertía en fanática de sus goles. Era el chico que estaba perdido, pero que salió adelante con determinación. Decían, Maleno era ese punto donde todas las clases sociales se encontraban. La gente del barrio le aplaudía y se volvía un ídolo del pueblo, porque así es como se forman, de lo más profundo de sus calles, de los solitarios campos de tierra donde la pelota es el eje fundamental en sus vidas que están al borde de la perdición. De ahí salió. Por eso, ese día de su debut, recordó todo ese éxodo que tuvo que pasar, porque Julio también nos enseñó a todos los que amamos el fútbol a tener fuerza de voluntad. Porque hoy vemos cómo los jugadores que se meten al mundo de las sustancias prohibidas, estos no pueden salir y tiran todo por la borda. Maleno Frías no. Desde ese año 2000, en el Torneo de los Soles, cuando lo buscaron, él se comprometió a dejar el vicio, y así lo hizo. La mentalidad y la fuerza de esta lo llevaron lejos. Por eso su historia debería de ser objeto de culto para todos aquellos que buscan sus sueños en cualquier empleo, porque además, ha puesto la vara muy alta, dando un gran ejemplo de superación a todos aquellos jugadores mexicanos que necesitan tener el clásico palancazo para llegar lejos. Porque hoy solo les interesa el dinero, la fama, que la televisión los arrope, darle prioridad a las banalidades, dejando de lado al fútbol. Hoy todos conocemos que el gremio de jugadores de la Liga MX en su mayoría es así, porque están altamente estereotipados, se sienten intocables, porque nunca sufrieron, siempre tuvieron todo a manos llenas. Hoy, a más de 11 años de distancia, Maleno Frías sigue viviendo en todos aquellos futbolistas del barrio, que han dejado sus demonios atrás y derrochan talento en aquellos campos donde el pueblo los aclama. Ese fútbol verdadero,
lejos de la parafernalia televisiva y de la mentira futbolística que la gente del negocio nos quiere hacer creer. Es por eso que hoy más que nunca se necesitan más malenos en el fútbol mexicano y menos estrellitas de cartón. Pero dime, ¿conoces algún maleno Frías de barrio que sea mucho mejor que los futbolistas de la televisión? ¿Qué otra cosa recuerdas del maleno Frías? ¿La historia de este futbolista te recuerda otra cosa? Déjanos saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.